Hola, bienvenidos a Academia Podcast con David Ocampo e Izaguirre, donde encontrarás temas relacionados a educación, neurociencia y otros temas asociados al crecimiento personal y profesional. Academia Podcast. Vamos al episodio de hoy. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Academia Podcast. En el programa de esta semana tenemos a un gran amigo, a un gran personaje que ha dedicado bastante tiempo de su vida al estudio de lo que es las neurociencias. Y en esta oportunidad abordaremos un tema de mucha importancia para nuestra educación. Hablaremos de neurociencia educativa, algunas estrategias para transformar el aprendizaje, la enseñanza en los distintos niveles educativos. Hoy tenemos a un gran profesional, ya tú antes decía, un gran académico, neurocientífico, el doctor Santiago Restrepo. Él es doctor en neurociencia cognitiva, tiene muchos cursos postdoctorados en el área que hoy día pues abordaremos el tema fundamentalmente neurociencias. Además, es escritor, es académico, es profesor universitario en niveles de licenciatura, posgrado en distintas universidades de América, pero también en España. Así que, mi querido doctor Santiago, pues qué gusto tenerlo en nuestro programa. Doctor David, amigo mío, muchas gracias por la invitación. Feliz como siempre de acompañar este tipo de actividades y en especial acompañarle a usted. Un saludo muy grande para toda la audiencia. Esa labor educativa que usted realiza de llegarle a todas las personas y de hacer que la ciencia, y en este caso la neurociencia, la educación, las diferentes disciplinas, les lleguen a todo el mundo. Porque de nada nos sirve tener un laboratorio, escribir y hacer una cantidad de propuestas científicas si no le llegan a la gente que las va a utilizar y que las necesita. Entonces, feliz de estar acá. Y ahora que usted mencionó que dentro de lo que yo hago estoy escribiendo, sí, yo he escrito varios libros, varios artículos científicos y un montón de cosas, pero quiero contarle a usted y a la audiencia que estoy por sacar mi primera novela, que yo no había escrito novelas, sino libros de investigación, cosas científicas. Una novela de neurociencia precisamente que va a salir ahorita en mayo y estoy muy emocionado porque es como si fuera un hijo, es como un parto. Porque es una novela de ficción, pero basado en temas de neurociencia y eso me tiene feliz. Pues no podía quedarme sin mencionarlo, estoy feliz con eso. Ya cuando llegue el momento, para usted y para su audiencia, le regalaré unos ejemplares digitales. Qué lindo, querido doctor, pues nuestras felicitaciones por ese nuevo aporte hacia la ciencia, hacia la educación, claro, desde un enfoque diferente, pero siempre sin dejar de lado de lo que siempre usted es el especialista respecto a lo que es la neurociencia. Qué lindo, nuestras felicitaciones, mi apreciado amigo, doctor Santiago. Bien, ya iniciando con algunos tópicos respecto a este tema tan apasionante como es las neurociencias, es a partir de su experiencia, a partir de las tantas investigaciones que usted ha realizado en torno a esta temática de las neurociencias. Para nuestra audiencia, ¿cómo podemos definir esto de la neurociencia educativa y qué papel juega la neurociencia en la transformación de los métodos tradicionales en los procesos de aprendizaje y enseñanza? Muy interesante la pregunta, precisamente.
porque es lo que decía ahora, es como llevar el estudio del cerebro a un campo completamente aplicado y fundamental. Pues primero, debemos entender que la neurociencia educativa, o como se conoce comúnmente la neuroeducación, es interdisciplinaria. No es de un solo campo, no es únicamente de la medicina ni de la psicología. Es interdisciplinaria porque combina los conocimientos de la neurociencia, de la psicología cognitiva, la pedagogía, incluso me atrevo a decir que también de la ingeniería de sistemas y de la física, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace esta neurociencia aplicada a la educación? Busca entender cómo aprende el cerebro, cómo aprende y cómo enseña. Normalmente es cómo aprende, pero yo voy un poco más allá porque también la neurociencia aplicada a la educación también incluye al maestro. O sea, normalmente se habla de cómo es que el estudiante aprende, pero bueno, el maestro también tiene que generar una cantidad de acciones cognitivas para poder enseñar. Entonces es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Busca entender cómo aprende el cerebro, cómo se puede optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de ese conocimiento. El objetivo principal es traducir los hallazgos científicos sobre el funcionamiento cerebral, traducirlos y llevarlos a estrategias prácticas que mejoren la educación. Entonces podemos definir la neurociencia educativa como el campo que estudia los procesos neuronales que sustentan el aprendizaje de la enseñanza, digo yo. Por ejemplo, la memoria, la atención, la emoción, la motivación, entre otras muchas funciones cognitivas que son relevantes para la educación. Y eso con el fin de aplicarlos al diseño de métodos pedagógicos. Y yo quisiera, si me permite, doctor, porque todo esto es muy, muy bonito, sí, claro, pero ¿cómo lo voy a llevar al aula? Entonces yo puedo decirle que la neurociencia juega un papel en la transformación de métodos tradicionales de las siguientes maneras o por lo siguiente. Primero, porque personaliza el aprendizaje, es decir, la personalización del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que permite adaptar las estrategias educativas a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, basándose siempre en un tema importante que es la plasticidad cerebral y las diferencias individuales. Recordemos que la gente aprende, todos aprendemos de maneras distintas, tenemos ritmos y curvas de aprendizaje diferentes. Segundo, la neurociencia también nos ayuda a redefinir el rol del error. El error ha estado satanizado en la educación y siempre buscamos que nuestros estudiantes, nuestros chicos, chicas o adultos no se equivoquen, pero no. Se ha demostrado que la neurociencia ha demostrado que cometer errores activa áreas cerebrales que están involucradas en el aprendizaje. En lugar, y ojo los que están escuchando, en lugar de evitar los errores, la neurociencia promueve el uso del error como una herramienta de realimentación. Mire qué interesante, es un cambio de paradigma. ¿Ya? Si yo me emociono, doctor David, si algo me tiene que interrumpir, me dice, porque yo aquí tengo como unos tipsitos, me interrumpe con todo, porque yo me emociono, usted sabe cómo me gusta este tema. Otra manera como la neuroeducación o la neurociencia se puede aplicar de una manera práctica en esa transformación, en esos métodos tradicionales, está la atención y la emoción como factores claves. El cerebro no aprende de una manera efectiva si no está emocionalmente involucrado. Es muy importante la emoción. Los educadores tenemos que emocionar al estudiante, lograr esa emoción. Esto ha impulsado a la incorporación de metodologías que despierten la curiosidad, que reduzcan el estrés y que promuevan ambientes positivos. Otro elemento que cambia lo tradicional, la importancia del sueño. La neurociencia nos ha mostrado la importancia del sueño, o sea, de dormir, la importancia de la nutrición y la importancia del movimiento. O sea, el movimiento, por Dios, una clase de 2-3 horas, sea un infante, un adolescente o un adulto, donde está sentado en una silla 2-3 horas, eso no favorece el aprendizaje. La investigación neurocientífica ha demostrado como factores biológicos que influyen directamente en el rendimiento académico. ¿Y qué es lo que promueve? Prácticas integradoras y que sean muy, muy holísticas. Otro tema que ha ayudado a la neurociencia, desmontar lo que llamamos los neuromitos. Hay muchos neuromitos, bueno, yo los llamo, ahora se llaman neuromitos, pero son más bien aprendizajes que la ciencia tenía como reales, pero que se han ido, a medida que va avanzando la ciencia, los va descartando. Por ejemplo,
que solamente usamos el 10% del cerebro. Eso no es verdad, y los que están escuchando, nosotros, los seres humanos, igual que los demás seres mamíferos, en fin, utilizamos el 100% de nuestro cerebro, no el 10%. ¿Ya? Lo que pasa es que la manera como lo utilizamos es distinta, pero el 100% del cerebro, no el 10%. También hay otros que dicen que hay cerebros que son predominantemente visuales o auditivos. También es un mito. O sea, tenemos la capacidad de activar. Ojo, es diferente a los estilos de aprendizaje, porque cada persona tiene un estilo de aprendizaje diferente que algunos llamaban inteligencias múltiples. Pues lo llaman inteligencias múltiples. ¿Cómo más ha ayudado la neurociencia? Diseñando tecnologías educativas eficaces. Los conocimientos neuroeducativos han contribuido al desarrollo de herramientas digitales y plataformas de aprendizaje que se ajustan a los ciclos atencionales y a las capacidades cognitivas del cerebro. Miren, educadores, no peleemos con la tecnología, eso es pelea perdida. Si usted se pone a pelear, que el estudiante no utilice el celular, que no utilice la tableta, que no utilice el internet, ahora, que no utilice la inteligencia artificial, eso es una pelea perdida. ¿Por qué? Porque llegó y se va a quedar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a incorporarlas dentro del proceso educativo, a sacarles el mejor partido. Mejor dicho, resumiendo, la neurociencia educativa representa un puente entre el laboratorio y el aula, ofreciendo una base científica que cuestiona y mejora los métodos tradicionales, promoviendo un aprendizaje más efectivo, más empático y que está centrado básicamente en el desarrollo integral del adolescente. Y paro acá porque si no ahí sigo. Qué interesante, querido doctor, de poder puntualizar y sintetizar esta cuestión, por supuesto, amplia, esto de la neurociencia, y usted lo ha explicado en facilito para nuestros oyentes. Sin duda, la neurociencia tiene mucho que ver desde un punto de vista multidisciplinar con el estudio del cerebro, el cerebro cómo aprende, y es todas esas cuestiones, y lo que usted mencionó es muy importante a la hora de la transmisión del trabajo de aula, transmisión de conocimientos. Es muy importante integrar las emociones con el aprendizaje. Ya decía uno de los neurocientíficos, el doctor Francisco Mora, de que solo uno puede aprender aquello que ama, ¿no? Entonces, consideramos que es muy importante esto de los procesos, bueno, integrar las emociones con el aprendizaje. Estimado doctor Santiago, usted que ha trabajado ya en muchos niveles, diríamos, educativos, desde el grado, el posgrado, niveles de doctorado, etcétera. A partir de esa experiencia, ¿qué estrategias son posibles de aplicar, claro, desde las bases de las neurociencias, que permitan potenciar los procesos de aprendizaje en los estudiantes? Sí, es muy importante esa pregunta porque la idea es aterrizar. Usted mencionó al doctor Mora, excelente escritor y científico. Yo también mencionaría a otro más, un poquito de antes, que es Damasio. Damasio también habla mucho de las emociones y su relación con el aprendizaje, y son referentes para todos nosotros, son referentes. Podemos hablar de temas, de hecho hay unos temas muy científicos que son el sustento científico y real de todo lo que estoy diciendo, porque hay estructuras neuroanatómicas, neurofisiológicas, neurotransmisores, en fin, neurocognitivas, que son, digamos, muy densas para mencionarlas acá, pero llevándolo a lo práctico, miren qué estrategias se pueden sacar para potencializar la educación. O sea, desde el enfoque de la neurociencia educativa, los educadores pueden aplicar una serie de estrategias prácticas que estimulan el cerebro y que favorecen un aprendizaje más significativo, que sea más duradero, que sea motivador. Mire, le cuento algunas estrategias que pueden ser muy eficaces. Primera, bueno, no las voy a decir primera, segunda, porque simplemente son algunas que a través de la investigación y de mi trabajo, pues he ido identificando.
Activar conocimientos previos. O sea, es una estrategia en el aula. Estoy hablando de cosas prácticas. Activar conocimientos previos. El cerebro aprende mejor cuando conecta la nueva información con experiencias previas. Se puede aplicar de esta manera. Por ejemplo, comience cada clase con preguntas, con imágenes o con dinámicas que evoquen lo ya conocido. Cuando comience la clase, empiece hablando de la clase anterior, de lo que ya vieron. Puede ser por medio de lluvia de ideas, puede ser por medio de analogías, de mapas conceptuales. No empiece un tema nuevo de cero. Y así entonces el cerebro conecta y enlaza lo anterior y va a haber un mejor engagement de los nuevos conocimientos. Primera estrategia, activar conocimientos previos. Segunda, incorporar las pausas cerebrales o los brain breaks. Mire, el cerebro se fatiga tras periodos prolongados de atención. El cerebro se fatiga. Imagínese usted que el cerebro, esos 1.500 gramos, ese kilo y medio, el cerebro consume más del 25% de la energía del cuerpo. Entonces se fatiga, necesita descansar. Las pausas mejoran la atención y la concentración. ¿Cómo se puede aplicar? Cada 20 o 30 minutos realice una pausa activa en el aula, una pausa activa de 2 o 3 minutos, donde haga estiramientos, juegos breves, respiración consciente, claro, dependiendo de la edad. Si usted está trabajando en educación con personas de 70 a 75 años, que también aprenden, porque otro mito es que el loro viejo no aprende a hablar, no, toda la vida se puede aprender, pues no lo vaya a poner a correr porque, no es cierto, pero la pausa activa es fundamental, incorporar pausas cerebrales o brain breaks. Otra estrategia, establezca objetivos claros y alcanzables. La motivación y el foco aumentan cuando el estudiante sabe lo que se espera de él y cuando puede medir su progreso. ¿Cómo se puede aplicar? Plantee metas pequeñas y que sean muy específicas al inicio de cada actividad y haga un seguimiento a los logros. Metas pequeñas, aproximaciones sucesivas, ¿ya? Objetivos claros, que el estudiante sepa dónde quiere llevar, entonces el cerebro es capaz de hacer un trabajo secuencial para alcanzarlos. Otra estrategia, por ejemplo, utilice la emoción como palanca de aprendizaje, lo que hablábamos ahora. Algunas emociones básicas y otras complejas, como por ejemplo la curiosidad, el asombro, el humor, ¿ya? Favorecen la consolidación de la memoria. La memoria se consolida con la emoción. Como decía nuestro amigo Francisco Mora, hay que amar, hay que enamorarse para poder aprender. ¿Cómo se puede lograr eso? Utilicen historias, utilicen la sorpresa, estimulen la curiosidad, preguntas que sean provocadoras, recursos visuales, recursos emocionales para representar contenidos. A ver, se me ocurren otras dos. Por ejemplo, reforzar el aprendizaje con la repetición espaciada. ¿Qué significa reforzar el aprendizaje con la repetición espaciada? El cerebro consolida mejor la información cuando se revisa a intervalos crecientes. Se podría decir que de la siguiente manera, revise conceptos en distintos momentos de la semana con preguntas, con juegos o con retos. O sea, con retos. Los retos en determinadas edades son muy llamativos, sobre todo en los adolescentes. ¿Cómo más? Fomentar el aprendizaje activo y multisensorial. Mientras más sentidos de experiencias se involucren, más conexiones neuronales se crean. Una forma de aplicarlo sería, por ejemplo, integrar el movimiento, manipular, dramatizar, generar experiencias dramáticas y prácticas, utilizar recursos visuales. Y bueno, voy a decir uno más para terminar. Promover la colaboración y el diálogo. Miren qué importante, promover la colaboración y el diálogo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje social activa redes cerebrales que están asociadas con la empatía y con la comprensión profunda. Se podría aplicar de esta manera: dinámicas de trabajo en grupo, aprendizaje por proyectos, debates, enseñanzas entre pares. O sea, mire que son maneras prácticas que usted dirá, pero es que eso se sabía. Bueno, si se sabía, ¿por qué no lo aplica? Es decir, la neurociencia ya explica porque eso sí funciona con absoluta certeza. Qué interesantes aportes y reflexiones, mi querido doctor Santiago. Sin duda, el cerebro humano, pues es un cerebro social y por ello lo último que decía, ¿no? Y quiero recalcarlo,
sin duda, independientemente de los niveles de aprendizaje, pues es importante generar aprendizajes colaborativos a partir de trabajos de grupo y entre otros aspectos que sin duda promueven las conexiones neuronales. Entonces, y qué importante estas estrategias que se puedan aplicar en los diferentes sistemas educativos, sean con los niños, adolescentes, jóvenes o personas ya adultas. Consideramos que es importante integrar estos conocimientos de las neurociencias para ir introduciendo en lo que es el trabajo de aula. Ya para ir un poco finalizando por el tema del tiempo y esas cuestiones, pues algunas recomendaciones que nos podrían ayudar a contribuir, diseñar ambientes educativos que respeten, aprovechen lo que es la neurodiversidad cognitiva. Sin duda, cuando hablamos de las neurociencias también hay una categoría muy importante, lo que es la neurodiversidad, que va de algún modo de la mano cuando abordamos lo que es neurociencias. Tal vez a partir de su experiencia académico, algunas recomendaciones, algunos tips que nos puedan contribuir a integrar estos ambientes con lo que es la neurodiversidad cognitiva. Sí, doctor David, una excelente reflexión. Reconocer que cada cerebro aprende de manera única es uno de los pilares de la neurociencia educativa y representa un cambio profundo frente al modelo tradicional que muchas veces ha sido homogéneo y estandarizado. A mí me gusta mucho la película y la música de Pink Floyd, cuando, no sé si la han visto, esa película larguísima de canción que se llama Otro ladrillo en la pared, donde meten a los niños en las escuelas y salen como una máquina de moler y salen todos como fabricación en serie. Ese es el modelo tradicional, no es que ha funcionado, pero ya las cosas no son así, ¿ya? Para diseñar ambientes educativos inclusivos y respetuosos de la diversidad neurocognitiva, mire, lo que usted pregunta, proponga las siguientes acciones. Primero, adoptar el diseño universal para el aprendizaje. Pueden profundizar con eso en internet. El diseño universal para el aprendizaje se conoce como DUA. Este es un enfoque que plantea ofrecer múltiples formas de representar la información, de expresar lo aprendido y de motivar a los estudiantes. ¿Cómo se puede aplicar en el aula? Por ejemplo, ofrecer contenidos en diversos formatos: texto, audio, imagen, video. Permitir y promover distintas formas de responder o de mostrar lo aprendido, o sea, darle la libertad de expresión y creatividad al estudiante para que responda. Este quiere responder cantando, este hablando, este en un dibujo, este con plastilina, en fin, exposiciones. Dar opciones que conecten con los intereses personales. Eso es lo primero, adoptar este modelo. Segundo, promover la autoexploración del estilo de aprendizaje o como se llamaba antes, inteligencias múltiples. ¿Ya? Gardner hablaba de eso, pues es el que empezó a hablar de ese tema. Eso consiste en ayudar a los estudiantes a reconocer cómo aprenden mejor. Si algunos son más auditivos, si otros son más kinestésicos, otros son más visuales, más reflexivos. ¿Y cómo se puede aplicar? Realizando actividades diagnósticas o metacognitivas que brinden estrategias diferenciadas según los resultados. Ahora, usted me dirá, esto es muy fácil y muy lindo, pero cuando usted tiene 50, 60 estudiantes en el aula, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, eso ya es un problema institucional y también de Estado que hay que solucionarlo, pero desde la neurociencia es una estrategia. ¿Cómo más? Miren, diseñar espacios físicos flexibles y estimulantes, es decir, generar un ambiente adaptable que favorezca el confort sensorial y emocional, lo cual impacta en el rendimiento. ¿Cómo se puede aplicar? Zonas tranquilas para la concentración y otras que sean más activas. Alternativas entre el trabajo individual y el trabajo grupal. Una iluminación natural. Volver a lo griego, váyanse para el campo, aulas abiertas. Elementos visuales y un espacio para el movimiento. ¿Cómo más? Utilizar recursos multisensoriales y experiencias variadas. ¿Qué significa esto? Combinar varios canales de entrada sensorial para reforzar el aprendizaje. Mientras más ventanas sensoriales, que son 5,
ojos, o visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa. Mientras más utilicemos, mejor. ¿Cómo se puede hacer? Combinemos palabras con imágenes, sonidos, objetos manipulables, un aprendizaje que esté basado en proyectos, en juegos, el arte. Recuperemos la importancia del arte. El arte como estrategia pedagógica. Bueno, tengo otras 3 o 4 y te puedo decirlas. Claro, claro. Sí, sí. Por ejemplo, escuchar y observar para ajustar. ¿Qué significa? Que la observación atenta permita detectar necesidades y ajustar métodos. ¿Qué nos pasa a veces a los educadores? Que se nos vuelve paisaje el estudiante, que se nos vuelve como un número. Ya no es Santiago, sino el número 20. ¿Ya? Muchas veces es así. Entonces aquí tenemos que aprender a observar al estudiante, a observarlo de manera atenta para identificar cuáles son sus necesidades y de acuerdo a eso ajustar los diferentes métodos. ¿Cómo se puede hacer? Monitorear los niveles de atención, monitorear la participación, monitorear la comprensión, hacer ajustes en tiempo real y hacer ajustes diferenciados según el grupo o el individuo. Eso no es fácil, pero es una manera de lograrlo. Otra puede ser ofrecer opciones de autonomía. Significa permitir que los estudiantes elijan algunas tareas, elijan materiales, elijan ritmos de trabajo, que fomenten su autorregulación. ¿Cómo se puede elegir? Por ejemplo, se me ocurre una especie de menú del aprendizaje, una especie de menú donde el estudiante pueda variar tiempos, actividades y roles. El objetivo pedagógico es uno, pero ¿cómo lo va a alcanzar? El estudiante lo puede escoger. Y bueno, por último, fomentar la cultura del respeto por la diferencia, que es muy importante. Promover que todos los estudiantes valoren las distintas formas de aprender y contribuir. Eso se puede hacer por actividades de convivencia, actividades de empatía, trabajo colaborativo, visibilizar y celebrar los logros de todos sin competir. Visibilizar. Otra, evaluar de forma flexible, fomentar la neurodiversidad, es decir, capacitarse para comprender diferentes, mire, la capacitación. Capacitarse, mi querido educador que está escuchando, para comprender diferentes trastornos del aprendizaje. Tenemos muchísimos casos de dislexia, casos de TDAH, o sea, trastornos de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad, trastornos del espectro autista. Entonces, muy bien, usted es pedagogo, usted es licenciado, usted es educador, no es neurólogo, no es psicólogo, no es médico, pero debe tener la capacidad, la formación para identificar la situación y hacer una revisión. Eso sí lo debe tener. Co-construir con los estudiantes, es decir, involucrarlos en los diseños de experiencias. Díganle, compañeros, queremos aprender esto, ¿usted qué quiere? ¿Cómo opina? ¿Qué quiere hacer? Mejor dicho, resumiendo, que esa pregunta es muy interesante. Respetar la diversidad neurocognitiva implica asumir que la igualdad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita para aprender. ¿Esto qué requiere del educador? Una actitud abierta, flexible y creativa para poder lograr los objetivos. Bueno, a manera de conclusión, pues mi querido doctor Santiago, muy interesantes reflexiones en torno a la aplicación práctica de esto, de lo que es la neurociencia. Un tema que da para mucho, porque hay mucho de qué hablar. Seguramente vamos a tener, Dios mediante, futuros encuentros, pues nos encantaría que nos pueda acompañar en algún otro programa. Sin embargo, a manera de conclusión, hoy en Academia Podcast hemos tenido el inmenso placer de conversar con nuestro gran amigo, el doctor Santiago Restrepo. Sin duda, un especialista en el campo de la neurociencia educativa. Desde su amplia experiencia nos ha permitido de dar algunos tips de la aplicación práctica de lo que sin duda significa la neurociencia. Pero también nos ha ofrecido aportes valiosos respecto a las estrategias basadas en el funcionamiento del cerebro. Cómo pueden potenciar de manera significativa la experiencia educativa en el aula. Reflexiones sin duda nos invitan
a repensar en nuestras prácticas educativas, las prácticas pedagógicas, instándonos a diseñar ambientes de aprendizaje que no solo respeten la diversidad, sino también celebren las diferencias, esta diversidad neurocognitiva de nuestros estudiantes. Querido doctor, sus palabras finales para nuestro programa. Claro que sí, bueno, para todos. Primero, la neurociencia educativa no es una moda, no es una moda, no es una promesa vacía. ¿Qué es la neurociencia educativa o la neuroeducación? Es una invitación a mirar el aula con unos nuevos ojos. Reconocer que cada cerebro es único y merece una educación que lo respete, que lo desafíe, que lo inspire. Nosotros como educadores tenemos el poder de transformar el aprendizaje desde la empatía. La evidencia científica y la pasión por enseñar nos ayuda a transformar el aprendizaje. Miren, hay que apostar por estas estrategias, no solo para mejorar los resultados académicos, sino también para cultivar mentes que sean curiosas, mentes que sean resilientes, mentes que sean comprometidas. Mejor dicho, sigamos construyendo juntos una educación que sea mucho más humana, mucho más inclusiva, mucho más significativa. Definitivamente es lo que hay que hacer. Y bueno, me despido porque siempre, siempre tenemos que seguir aprendiendo. Siempre, siempre tenemos que seguir aprendiendo. Muchas gracias. Agradecemos profundamente una vez más a nuestro invitado, el doctor Santiago Restrepo, por compartir su profundo conocimiento y pasión, ante todo, hacia la educación, hacia las neurociencias. Sus palabras, sin duda, son un llamado para seguir mejorando nuestra educación. Y también a nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este enriquecedor e inspirador diálogo con el doctor Santiago. Los invitamos a seguir reflexionando y a mejorar, incorporar estas nuevas estrategias basados en estos nuevos aportes de las neurociencias. Sigan sintonizándonos en Academia Podcast. Academia Podcast. Con David Ocampo e Izaguirre.